Estamos de regreso aquí en la Noticia al Día, en la Noticia TV, canal 27.2, en la señal de Vez Cable y 203 en la señal de Cable Go. Ahora tenemos una entrevista con el abogado internacionalista José Antonio Torres Iriarte para hablar sobre este caso que ha remecido a la región con la detención de Nicolás Maduro. Doctor Torres, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, es un gusto saludarlo a usted y a toda su audiencia. Doctor, primero, ¿qué sensaciones le ha dejado a usted este caso que ha remecido Venezuela y también a la región? Bueno, Estados Unidos está demostrando su hegemonía en la región de las Américas. Estados Unidos ya había acercado de alguna forma al territorio venezolano y se hablaba de una posible invasión en las últimas semanas. Incluso se podía haber dado este escenario antes de las fiestas de Navidad. Sin embargo, el factor sorpresa ha sido determinante porque se trata de una acción militar focalizada. No se trata de una invasión, pero sí se trata de una acción militar exitosa dirigida por las fuerzas especiales de los Estados Unidos, que ha tenido un objetivo político claro, ¿no? La detención del tirano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, manteniendo intacto o casi intacto el régimen chavista instaurado en Venezuela hace más de 25 años, ¿no? Claro, a eso iba también la siguiente pregunta, ¿no? Si bien la captura de Maduro bueno, ha sido una intervención casi quirúrgica, ¿no? Porque se logró la detención de él y de su esposa, entendemos sin bajas por parte de militares norteamericanos. Lo que se cuestiona también es que la cúpula chavista continúa. Estamos hablando de Delcy Rodríguez, estamos hablando de Vladimir Padrino, Diosdado Cabellos, ¿no? Que es uno también de los por quien se ofrece dinero por su cabeza. ¿Cuál va a ser, usted cree, la postura de ellos? Ayer justo Delcy Rodríguez emitía un comunicado diciendo que iba a haber una especie de coordinación con Estados Unidos, pero por otro lado están digamos que los más rabiosos, que son Vladimir Padrino y Diosdado Cabellos. Sí, el chavismo está fraccionado, el chavismo tiene compartimientos estancos. Los hermanos Rodríguez son un grupo de poder y lo han sido a lo largo de todo este tiempo, porque Delcy Rodríguez ha tenido cargos ministeriales, ahora es la vicepresidenta, asume la presidencia interinamente de Venezuela, su hermano preside la Asamblea Legislativa, y como usted bien dice, hay otros actores políticos, Diosdado Cabello, ministro del Interior, y el señor Padrino López, jefe de las Fuerzas Armadas, que son de un sector, digamos, que no coincide totalmente con los hermanos Rodríguez, y creo que Estados Unidos ha tenido que conversar, la CIA, los agentes de inteligencia, los servicios secretos han tenido que conversar con actores políticos del gobierno chavista, y yo no descarto, como es ahora ya casi una tendencia, de que la señora Delcy Rodríguez o en torno a la señora Delcy Rodríguez haya delatado y haya dado información reservada y confidencial sobre los movimientos de Nicolás Maduro, porque de otra manera creo que esta acción militar no hubiera tenido el éxito y la contundencia y el factor sorpresa que todos han podido comprobar el último fin de semana. O sea, la traición se ha consumado en el entorno chavista. La señora Delcy Rodríguez es una persona radical de izquierda. Su padre fue incluso casi un terrorista de izquierda en los años 60. Estuvo involucrado en un secuestro de un empresario muy importante de esos años. Se cobró una importante suma de dinero por ese secuestro, y hablo del padre de los hermanos Rodríguez, y definitivamente estos señores Rodríguez, Delcy y su hermano Jorge, el presidente de la Asamblea Legislativa, creo que no han tenido ningún tipo de temor o duda en vender o entregar o facilitar la entrega o captura de Nicolás Maduro de una manera sorpresiva, ¿no? Ahora, si bien hay estas versiones, como usted menciona, claro, de una traición, ¿no? Y que habría sido encabezada por la propia Delcy Rodríguez, porque se sabía o se conocía que había conversaciones incluso en Doha con representantes de Estados Unidos, y se fue tejiendo por ahí esta versión de la traición, y la precisión con la que han actuado los militares norteamericanos incluso abonan a esta hipótesis de una traición. Ahora, si por un lado está la traición de Delcy Rodríguez, la supuesta traición de Delcy Rodríguez, y el radicalismo
de Vladimir Padrino y Diosdado Cabello, ellos no estarán muy contentos, entiendo, con Delcy Rodríguez como presidenta interina. Sí, yo creo que todos los protagonistas de la política venezolana, los chavistas que se sienten herederos del legado de Hugo Chávez o que tratan de mantener aparentemente lealtad al otrora tirano Nicolás Maduro, yo creo que en ese momento tienen que estar en una encrucijada, ¿no? O cumplen las órdenes o las recomendaciones o los señalamientos del gobierno norteamericano y del señor el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, o se rebelan, mantienen el chavismo en alza, hacen uso de la fuerza, de la represión, hacen grupo de los colectivos chavistas y acentúan la dictadura. Pero yo creo que si toman el camino del radicalismo, la suerte de ellos va a ser la peor, ya no solo por la amenaza de los Estados Unidos o del presidente Trump, que podría haber una segunda acción militar y de consecuencias insospechables, sino porque creo que lo que animan a estos revolucionarios, entre comillas, no es la gloria, no es el heroísmo, la entrega y el sacrificio por el pueblo, sino los viles negocios. Todos ellos están más que animados por cambiar un país y mejorar las condiciones de vida de su pueblo, están animados por el poder y por el dinero. Porque, valgan verdad, es más allá de la corrupción lo que tramó y encaramó el chavismo en más de 25 años fue una élite de corrupción vinculada a negocios ilícitos, al tráfico de drogas y al narcotráfico internacional, y ha alimentado otros gobiernos latinoamericanos, convirtiéndose en el financista de la Revolución Cubana, el salvador de la Revolución Cubana, y prueba de eso es que a la hora de la detención del señor Maduro ya se ha revelado la élite que protegía y daba la vida por el señor Maduro eran militares o personas de la inteligencia cubana que eran el círculo más cercano a Nicolás Maduro. Yo me pregunto, ¿qué hacen cubanos protegiendo a un jefe de Estado extranjero? ¿Qué hacen cubanos de un gobierno supuestamente autónomo como el de Cuba, como el de La Habana, protegiendo a un jefe de Estado? ¿O son mercenarios o han sido parte de un acuerdo político? ¿No? Venezuela da petróleo, Venezuela da ayuda financiera a la isla de Cuba, y el gobierno cubano daba trabajo de inteligencia o maestros o médicos, entre comillas, al proyecto chavista. Entonces, acá se están revelando varias cosas. No es posible que ahora, en nombre de la soberanía popular y la soberanía de los estados, se critique la intervención militar norteamericana, que yo puedo deplorar en el plano jurídico, en el plano del derecho internacional, pero lo que no podemos evitar es reconocer que había una tiranía y un tirano, y además hay una organización criminal a cargo de un Estado que ha sido convertido en financista de gobiernos autoritarios en toda América Latina. Claro, sí, usted menciona esto, ¿no? Que se puede cuestionar la forma, ¿no? Digamos que si nos apegamos a las leyes, hay muchos que señalan que ha sido hasta ilegal lo que ha efectuado Estados Unidos con la irrupción de militares en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. Y por otro lado también está el fin, ¿no? El fin termina justificando esta acción, ¿no? Pareciera que era la única forma de que Nicolás Maduro dejara el poder, ¿no? Bueno, yo creo que han habido varias formas, creo que han explorado varios caminos. Se habló insistentemente que había una negociación, que había un destino seguro para un asilo en Turquía. Se habló de otros destinos seguros que podían ser, digamos, Moscú, ¿no? El gobierno ruso le podía dar asilo al tirano Nicolás Maduro. Se habló de La Habana, pero definitivamente creo que Nicolás Maduro demostró que no tenía sentido de la realidad. Incluso cuando lo hemos visto ya detenido y llegando al lugar de detención en los Estados Unidos, ha tratado de mostrar cierta serenidad, cierto optimismo, hacer gestos y dar saludos a los agentes de la DEA, como si se tratara del inicio de un año venturoso para él. Yo creo que es el inicio del fin, y hace un tiempo yo publiqué una columna, he dedicado varias columnas al caso Venezuela, pero una de ellas se titulaba
todo tiene su final. Yo por lo menos creo que es el final de Nicolás Maduro, pero no es el final del chavismo, ni es el final del gobierno narco chavista de Venezuela, porque los actores más importantes en el segundo plano del chavismo están todavía en el poder, y las Fuerzas Armadas y la Policía Bolivariana le deben lealtad a ese gobierno, ¿no? Claro, y justamente el día sábado, por la mañana, conversaba yo con un joven de Venezuela que ya tiene muchos años viviendo acá, y le preguntaba, ¿no? Oye, ¿qué opinas? ¿No? Me dijo, bueno, pareciera que era la única forma, pero tenía miedo por lo que vendría después, ¿no? Detenciones masivas, y me decía que allá nadie celebra, o sea, nadie puede salir a la calle a celebrar. Ayer veíamos una movilización a favor de Chávez, pero hemos visto nada en Venezuela que salude la captura. Y no es porque no estén de acuerdo, sino porque no pueden salir a expresarse. De forma diferente hemos visto en otros países, incluso aquí en Lima, celebraciones, fiestas de parte de venezolanos celebrando la captura de Maduro, pero en Venezuela no se puede. Esta es una prueba de el régimen dictatorial, ¿no? Claro, a veces hay personas que de buena fe creen que los proyectos revolucionarios son democráticos. Yo pregunto, ¿con qué autoridad moral hablan de democracia, libertades, derechos humanos los que apoyan regímenes, no, modelos autoritarios, donde usted con toda claridad dice, mientras que los venezolanos residentes en Lima y otras partes del Perú y otras partes del mundo han celebrado en las plazas más importantes de América Latina, Estados Unidos, Europa, la captura de Nicolás Maduro? Sin embargo, los propios venezolanos, los opositores venezolanos, los que votaron masivamente por Edmundo González el año 24, en julio del 24, tienen temor de expresarse porque seguramente desde entonces ahora la forma de represión se ha fortalecido, los servicios de inteligencia del gobierno chavista se han fortalecido, la represión ya no tiene ningún tipo de temor de disparar y asesinar a los que protesten o expresen su júbilo en las calles. Por eso hay un contrasentido, ¿no? Ha caído el tirano y salen las fuerzas chavistas, claro, en cantidad no tan masiva ni representativa, pero salen a expresar su apoyo al tirano Nicolás Maduro. Pero vuelvo a repetir, hay que reconocer, y si bien se puede hablar del derecho internacional, de la soberanía de los estados, de la Carta de Naciones Unidas, de la Carta Democrática Interamericana, en el plano del derecho internacional, en el plano de los hechos, en el plano de la vida diaria, de la realidad, nadie puede negar, salvo que quiera mentir y no reconocer los hechos, que había y aún hay una tiranía en Venezuela que no solamente ha envilecido políticamente el país, sino que además ha empobrecido a su población. Y prueba de ello es que la migración venezolana es la más numerosa a nivel del mundo, y nosotros en Lima y en todo el Perú estamos constatando que se habla de más de 1,5 millones de venezolanos residentes en el Perú. Podría llegar la cifra a mucho más, y valgan verdades, es consecuencia de las malas políticas económicas del socialismo del siglo XXI, del estatismo, de las expropiaciones, de haber ahuyentado la inversión extranjera, de haber privado a los venezolanos de los más mínimos derechos, y por eso comprobamos que han preferido casi la cuarta parte de los venezolanos han preferido abandonar su país y buscar otro destino en América o en Europa o en los Estados Unidos, ¿no? Ahora, doctor, usted es un abogado internacionalista, conoce mucho respecto a normas también de afuera. ¿Cuál es el futuro inmediato de Nicolás Maduro? Digamos, se habla mucho de una sentencia que puede llegar hasta 100 años, otros dicen cadena perpetua, que vendría a ser casi lo mismo. ¿Qué se espera de una sentencia? Hoy justo hace unos minutos ya fue trasladado a la Corte Federal de Nueva York. Así es. Bueno, los Estados Unidos son una democracia. Podemos tener diferencias con los Estados Unidos en algunas acciones que toma el gobierno norteamericano en su política exterior, pero hay que reconocer que es una democracia donde Donald Trump personifica a la nación, hay separación de poderes, hay un Senado, hay una Cámara de Representantes, hay un Poder Judicial y una Fiscalía que goza de plena autonomía. Y digamos, el gobierno de los Estados Unidos no tiene al señor
Nicolás Maduro como un preso político. No es que lo han detenido y lo han llevado a territorio norteamericano para juzgarlo por razones políticas. Lo van a juzgar de acuerdo a las leyes norteamericanas por razones penales, ¿no? Hay una carpeta, hay un proceso abierto, hay una investigación en curso. Hasta donde yo recuerdo, en el 2020 se formalizó la denuncia en el estado de Nueva York, en la zona sur del estado de Nueva York, se formalizó una denuncia contra el señor Nicolás Maduro y la señora Silvia Flores y contra otros personajes del chavismo venezolano, y lo que ha hecho ahora Estados Unidos es poner a disposición de la justicia, ¿no? De una manera poco usual, ¿no? Porque ha sido una extracción, una operación militar, ¿no? Pero están en manos de la justicia. El señor Maduro no puede invocar razones políticas, no puede decir que es un secuestrado, como tratan de decir algunos de sus seguidores, sino está en manos de la justicia norteamericana, que es muy independiente, que no responde a mandatos de nadie, sino más aún el juez de la Corte es un hombre de más de 90 años, de larga trayectoria, especializado en temas de narcotráfico, y que seguramente con la celeridad, con la independencia del caso y sujeto a las leyes norteamericanas, va a cumplir con no investigar, porque ya la investigación ha concluido, no juzgar y dar el derecho de defensa, por supuesto, al señor Nicolás Maduro y presuntamente sentenciarlo a cadena perpetua o una pena privativa de libertad, porque en los Estados Unidos las penas son acumulativas. O sea, yo puedo cometer 3 o 4 delitos o ser encausado por varios delitos y se suman las sentencias por cada delito. Y a veces hay sumatorias que son mayores a 100 años, por decir, ¿no? O a 50 años, ¿no? Las leyes son más severas. Y entonces yo creo que Estados Unidos y su Poder Judicial va a demostrar al mundo la neutralidad y la seriedad con la que se juzgan a todas las personas, ¿no? Claro, doctor, para ir terminando, hemos hablado del futuro de Nicolás Maduro y también llamó la atención algunas digamos, la primera intervención de Donald Trump tras la captura de Maduro, y señalaba que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que se dé una transición segura. Entiendo que esta frase de gobernará se entiende como una coordinación con quienes estén digamos, a cargo del gobierno en Venezuela, ¿no? Claro, en realidad el señor Trump no es un especialista en derecho, y cuando hace uso del lenguaje a veces comete estropicios, excesos verbales y no es muy técnico cuando se expresa. Lo que queda claro, que si uno interpreta sus palabras, es que Estados Unidos ha demostrado su presencia en Venezuela, que es la primera potencia militar del mundo. Yo diría que las otras potencias que han mantenido en el poder y respaldado políticamente a Hugo Chávez primero, a Nicolás Maduro después, hablo de Rusia y hablo de la República Popular China, han mantenido un perfil bajo, y aunque han tenido algunas notas de protesta, algunas declaraciones, no han pasado de ser solo declaraciones. Ahora, Estados Unidos ejerce poder militar en la zona, sí. Estados Unidos va a convertir a Delcy Rodríguez y a su gobierno un gobierno títere, posiblemente sí. Ahora, sin embargo, Delcy Rodríguez juega a revolucionaria, declara a Maduro es un secuestrado, y ella habla de la revolución y de la continuidad del gobierno de la línea Castro-chavista. Pero yo creo que en el fondo ya la prensa norteamericana incluso está hablando de que el señor Marco Rubio, el secretario de Estado, se ha convertido en una especie de virrey, ¿no? Claro. Un encargado del rey, que sería Donald Trump, que va a cumplir las instrucciones, y no va a tener sino la señora Delcy Rodríguez que cumplir a cabalidad las instrucciones o recomendaciones dadas, o el plan o la guía dada por el gobierno norteamericano. Y si no lo hace, no dude usted, y que no dude la audiencia, se va a consumar una segunda acción militar. Ahora, que son los usos vedados de la democracia y el derecho internacional, seguro que sí, pero lo cierto es que las tiranías como la de Venezuela, la de Cuba, la de Nicaragua y otras tiranías en otras latitudes
hacen uso de la violencia, el temor y el miedo para reprimir y para que nadie pueda atreverse a desafiar el orden establecido. Y por eso un llamado a los más jóvenes, un llamado también a la sensatez, porque muchos decían con bastante, ilusión, ya cayó Maduro, ¿no? Mañana me voy a Venezuela, va a haber retorno masivo. No seamos ingenuos. Si hay retorno masivo, si el tirano habrá caído el cabecilla, pero no han caído los otros protagonistas de esa red de corrupción, claro, del cártel de los soles. Sí, en el gobierno tienen el control militar, y yo creo que Estados Unidos no va a entrar al estilo de los años 30, 40 o 50 del siglo pasado, cuando marines norteamericanos entraban y propiamente actuaban militar y políticamente en un estado latinoamericano. Ahora están usando otros métodos, sí, otras armas, la inteligencia militar, el trabajo especializado y focalizado en el objetivo, porque quieren evitar precisamente esta reacción política. Claro. Porque si algo caracteriza a la izquierda latinoamericana es que saben hacer política. Yo incluso pediría a los servicios de inteligencia del Perú, de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que estén alertas, porque las fuerzas del castrochavismo, de la izquierda latinoamericana, pueden quedar zozobra precisamente en el Perú cuando estamos entrando a un año electoral, ¿no? Claro, doctor, para terminar, usted señala que puede haber una segunda intervención militar. ¿Esta segunda intervención iría directamente contra estos, no sé si llamarlos remanentes, pero esta cúpula todavía chavista que persiste en Venezuela? Estamos hablando de Maduro y de Padrino. ¿La segunda intervención iría dirigida hacia ellos? Bueno, definitivamente yo creo que el gobierno norteamericano y las personas que hacen uso del trabajo de inteligencia estarán jugando en dos escenarios, ¿no? O sea, azuzar las fricciones y polarizar el entorno de Maduro, o sea, crear fricciones, ¿no? Digamos, tal vez Delcy Rodríguez pasar al retiro, porque podría hacerlo al señor Padrino, ¿no? O el señor Padrino enfrentarse a Diosdado Cabello, o ambos juntarse para deponer al gobierno de Delcy Rodríguez. Yo tampoco descarto un escenario posible. Un sector importante de las Fuerzas Armadas de Venezuela decida de manera valiente y con coraje patriótico deponer al gobierno de Delcy Rodríguez y poner fin a la tiranía venezolana por acción propia de los militares venezolanos. Y yo quiero recordar, ya para finalizar, que el año 58, en los años de Rómulo Betancourt, de Acción Democrática, hubo un levantamiento popular, que cabe la expresión, con apoyo de civiles y militares, para poner fin al gobierno tiránico de ese entonces, que era el gobierno de Pérez Jiménez, que había gobernado de forma dictatorial Venezuela varios años. Claro. Entonces, ojalá que ese escenario se diera para que Venezuela y su pueblo y sus Fuerzas Armadas y sus soldados honestos y decentes pongan fin al tirano y no sea necesaria una segunda intervención militar del poderío norteamericano, que al fin y al cabo, no nos engañemos, en el mundo sigue habiendo imperialismo, con la diferencia que no solamente es el norteamericano, es el ruso a su manera, un nuevo imperialismo, que es el imperialismo que representa la República Popular China. Bien, doctor, ha sido un gusto conversar con usted, bueno, y esperamos tenerlo en una próxima oportunidad aquí en La Noticia al Día. Gracias por la entrevista. Con mucho gusto. Bien. Buenos días. Estuvo con nosotros el abogado internacionalista José Antonio Torres Iriarte, quien señala que el chavismo está fraccionado, que había una traición contra Nicolás Maduro y que esto permitió su detención, bueno, y que también estima que se puede dar una segunda intervención militar contra esta cúpula que aún permanece en el poder en Venezuela. Vamos a ver cómo se desarrolla esta noticia en los próximos días y las próximas semanas, porque seguramente esto tiene para un buen rato.